Después de mi operación del corazón, contacté a mi familia solicitando refugio. Mi nuera escapó al Caribe con mi hijo, abandonándome confinada en una residencia. No buscamos complicaciones, declaró. Al siguiente día llegó una carta de mi representante legal. Lo que ocurrió después la hizo rogar arrodillada. Me complace que estés aquí. Acompaña mi relato hasta el final y compárteme desde qué ciudad me sigues. Así sabré qué tan lejos ha viajado mi historia. El malestar en mi torso no provenía únicamente de la intervención quirúrgica, era algo considerablemente más hondo, algo que ningún bisturí podría sanar. Allí me encontraba yo, Mercedes Vázquez, de 67 años, con conductos emergiendo de mi cuerpo y el corazón literalmente reparado, discando el número de mi único descendiente por quinta ocasión en 48 horas. Diga, la voz de Esperanza sonó gélida del otro extremo de la comunicación, como siempre que se dirigía hacia mí. Esperanza querida, soy yo, Mercedes. Se encuentra Raúl disponible. Necesito conversar con él acerca de... Mi voz se fracturó levemente. Detesté sonar tan frágil. Raúl está atareado. Su tono resultaba cortante sin una pizca de inquietud. ¿Qué requieres? Me tragué el orgullo. Después de criar a Raúl sola durante 23 años, después de laborar en 2 ocupaciones para brindarle todo lo necesario, después de vender mi propiedad para auxiliarlo con el anticipo de la suya, jamás imaginé que llegaría el momento en que tendría que implorar por un poco de ayuda. Los médicos indican que no puedo permanecer sola por al menos 6 semanas. La intervención fue más compleja de lo anticipado. Mi corazón, hice una pausa esperando aunque fuera un destello de compasión. Necesito alojarme con ustedes hasta recuperarme. El silencio del otro extremo fue atronador. Podía escuchar la televisión de fondo y a Raúl riéndose de algo. Mi hijo estaba ahí, a pocos metros de distancia, pero no se molestó en tomar el auricular. Mercedes, sabes que eso no funcionará. Esperanza suspiró como si le estuviera solicitando que donara un órgano. Raúl y yo tenemos nuestras rutinas, tenemos nuestros proyectos. No podemos manejar el drama de cuidar a una persona enferma en este momento. Drama, esa palabra se enterró en mi pecho como una daga. Denominaba drama a mi recuperación después de una cirugía que pudo haberme eliminado. No sería drama, Esperanza. Únicamente necesito un sitio donde permanecer. Puedo cuidarme sola la mayor parte del tiempo. Solo requiero. Mercedes, ya tomamos una decisión. Su voz se tornó aún más helada. Encontramos un sitio perfecto para ti. Un lugar donde tendrás atención profesional las 24 horas. Es mucho mejor que estar aquí molestándonos a todos. Mi sangre se congeló. Un sitio, ¿qué clase de sitio? Un hogar de ancianos, refugio dorado del atardecer. Es muy bonito, ya lo visitamos. Tienen enfermeras, actividades, todo lo que necesitas. Raúl ya firmó los documentos. Te recogen mañana a las 10 de la mañana. Las palabras me golpearon como una bofetada. Un hogar de ancianos, sin consultarme, sin siquiera preguntarme qué deseaba. Raúl, mi Raúl, el niño que solía acurrucarse conmigo durante las tormentas, había firmado documentos para internarme como si fuera un animal que ya no deseaban. Raúl firmó que, mi voz emergió como un susurro estrangulado. Los documentos de admisión. Alguien debe ser responsable y obviamente no puedes tomar decisiones importantes en tu condición. Esperanza hablaba como si estuviera explicándole algo a una niña tonta. Es por tu propio bien, Mercedes, allí estarás segura. Quiero hablar con Raúl ahora mismo. Te dije que está ocupado. Estamos empacando para nuestro viaje al Caribe. Nos marchamos pasado mañana, 2 semanas en San Juan. Raúl necesita vacaciones después de todo este estrés. ¿Estrés qué estrés? El estrés de tener una madre que casi perece en una mesa de operaciones. El estrés de fingir que les importaba aunque fuera mínimamente. Esperanza, por favor, soy su madre. He estado presente para él toda su vida. Cuando su padre falleció, trabajé día y noche para que no le faltara nada. Pagué su universidad, lo auxilié a comprar su casa. Nunca le solicité nada a cambio, solo necesito un poco de ayuda ahora. Exactamente, su tono se volvió triunfante, como si hubiera ganado un argumento. Hiciste todo eso y ahora Raúl tiene su propia vida, su propia familia. No puede estar cargando con responsabilidades del pasado. Responsabilidades del pasado, eso era yo para ellos. Una responsabilidad molesta del pasado de Raúl. Dame a mi hijo Esperanza. Raúl no quiere hablar contigo en este momento. Está muy alterado por toda esta situación. Es mejor que te acostumbres a la idea del hogar de ancianos. Va a ser beneficioso para ti. Vas a hacer amistades de tu edad. La línea se cortó. Al siguiente día, a las 10 en punto de la mañana, llegó una ambulancia a buscarme. No Raúl, no Esperanza. Solo 2 paramédicos que me trataron con amabilidad profesional mientras empacaban mis escasas pertenencias en bolsas plásticas.
Refugio dorado del atardecer resultó ser todo lo opuesto de dorado. El edificio era gris con pasillos que olían a desinfectante y tristeza. Mi habitación era una caja pequeña con una cama estrecha, un armario diminuto y una ventana que daba al estacionamiento. La enfermera que me recibió, una mujer corpulenta llamada Dolores, revisó mis documentos con expresión aburrida. Veo que su familia ya se marchó de viaje, dijo sin levantar la vista. Qué conveniente para ellos. Conveniente, esa palabra resonó en mi cabeza todo el día mientras me instalaba en mi nueva vida de cartón, mientras veía a otros residentes arrastrando los pies por los pasillos, mientras comía puré de papas que sabía a agua. Esa palabra no me dejaba en paz. Era conveniente deshacerse de mí, era conveniente irse de vacaciones sin la carga de una madre enferma, era conveniente firmar documentos y fingir que era por mi bien. Esa noche, acostada en una cama que no era mía, en una habitación que olía a moho y abandono, lloré por primera vez desde la muerte de mi esposo. Lloré por la hija que nunca tuve, la que me habría cuidado con amor. Lloré por el hijo que perdí, no a la muerte, sino a la indiferencia. Al día siguiente descubrí que no era la única. La señora Jiménez en la habitación de al lado también había sido depositada por su familia. Su nuera le había dicho exactamente las mismas palabras. Era por su propio bien. Pero había algo en los ojos de Dolores, la enfermera, cuando miraba mi expediente, algo que me decía que esta historia estaba lejos de terminar. La primera semana, en Refugio Dorado del Atardecer, pasó como una neblina de medicamentos y resignación. Pero cuando comenzó la segunda semana, algo en mí se despertó. Tal vez fueron las historias de los otros residentes, o tal vez fue ver a la señora Chang llorar porque su familia vendió su casa sin decirle. Esperanza siempre ha sido muy organizada, me dijo la señora Jiménez, mientras compartíamos el desayuno insípido del hogar. Había estado escuchando mis quejas sobre mi nuera durante días. ¿Nunca te pareció raro lo mucho que se interesaba en tus finanzas? Me quedé con la cuchara a medio camino hacia la boca. ¿A qué te refieres? Mi nuera hacía lo mismo, siempre preguntando sobre el testamento, sobre las inversiones, sugiriendo que simplificara mi vida. La señora Jiménez tenía 81 años, pero sus ojos eran agudos como navajas. Al principio pensé que era porque se preocupaba. Las palabras de la señora Jiménez rebotaron en mi cabeza todo el día. Esa noche, sola en mi cama angosta, comencé a recordar y lo que recordé me hizo sentir como si hubiera estado ciega durante años. Esperanza siempre había mostrado un interés inusual en mis asuntos financieros. Desde el primer año de matrimonio, con Raúl había comenzado con comentarios aparentemente inocentes. Mercedes, tienes tantas cuentas bancarias, ¿no sería más fácil consolidar todo en una sola? O esa póliza de seguro tuya es tan complicada. Raúl podría ayudarte a simplificarla. Recordé cómo poco a poco Esperanza había comenzado a acompañarme a mis citas en el banco. Para ayudarte a recordar todo, decía con esa sonrisa dulce que ahora me daba náuseas. A nuestra edad es fácil confundirse con tantos números. A nuestra edad, yo tenía 58 años en ese entonces, 58 no 80. Pero Esperanza hablaba como si ya estuviera senil, y luego estaban las sugerencias constantes sobre mis pertenencias. Mercedes, tienes tantas cosas viejas, ¿no te gustaría donar algunas? Sería muy generoso de tu parte. Cada vez que visitaba mi casa, Esperanza encontraba algo que consideraba innecesario. El juego de vajilla de mi abuela, las joyas que me había dado mi esposo, los muebles antiguos que había heredado de mi madre. Es que ocupan tanto espacio, decía, y honestamente Raúl y yo tenemos un estilo más moderno. Estas cosas no van con nuestra decoración. Pero ahora recordaba algo más. La forma en que Esperanza siempre tomaba fotos de mis cosas. Para recordar, decía, por si algún día quieres hacer un inventario del seguro. En ese momento me pareció considerado. Ahora me daba cuenta de que había estado catalogando mis pertenencias como un tasador. La tercera semana en el hogar recibí la visita de mi antigua vecina, la señora García. Había sido mi amiga durante 15 años, pero en los últimos 5 había perdido contacto con ella. Ahora recordaba por qué. Mercedes, Dios mío, ¿qué haces aquí? La señora García se veía horrorizada. Raúl me dijo que habías decidido mudarte a un hogar de ancianos porque te sentías muy sola. Raúl había dicho que había sido mi decisión. La sangre me hirió. Eso no es verdad, Rosa. Ellos me trajeron aquí después de mi cirugía. Rosa frunció el ceño, pero Raúl me explicó que tú habías insistido. Dijo que Esperanza había tratado de convencerte de que te quedaras con ellos, pero que tú querías independencia. La mentira era tan elaborada, tan perfectamente construida, que me quedé sin palabras. No solo me habían abandonado, sino que habían reescrito la historia para que pareciera que había sido mi elección.
Rosa, dije cuidadosamente. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste conmigo directamente? Ella pensó por un momento. Hace como 5 años. Cada vez que te llamaba, Esperanza contestaba y decía que estabas durmiendo o en el doctor o que no te sentías bien para hablar. Dijo que te habías vuelto muy antisocial después de los 60. Antisocial, otra mentira. Esperanza había estado interceptando mis llamadas, alejándome de mis amigas, creando una narrativa donde yo era una vieja difícil que se aislaba sola. Y mis otras amigas también pensamos lo mismo. Raúl nos explicó que habías desarrollado una especie de paranoia, que desconfiabas de la gente. Dijo que era mejor darte espacio. Rosa me tomó la mano, Mercedes si hubiéramos sabido la verdad. Esa noche no pude dormir. Mi mente trabajaba como una máquina, desentrañando años de manipulación sutil. Esperanza había sido como un cirujano, cortando cuidadosamente cada conexión que yo tenía con el mundo exterior. Mis amigas, mis vecinos, incluso algunos familiares lejanos. Todos habían recibido explicaciones de por qué yo no podía hablar con ellos, por qué me había vuelto difícil, por qué era mejor mantener distancia. Y Raúl, mi hijo, había sido el instrumento perfecto para esta manipulación. Cada vez que yo mencionaba que extrañaba a mis amigas, él decía: Mamá, Esperanza dice que es mejor que te concentres en la familia. Los extraños solo traen problemas. La cuarta semana, otro recuerdo me golpeó como un martillo. El año pasado, Esperanza había insistido en que actualizara mi testamento. Para que todo esté en orden, había dicho, en caso de que algo te pase. Había sugerido un abogado específico, un amigo de un amigo. Es mucho más barato que esos abogados caros del centro, había insistido, y entiende las necesidades de las familias. El abogado había sido amable, pero extrañamente enfocado en asegurar que Raúl fuera el único beneficiario de todo. Es lo más simple, había explicado, sin complicaciones para su hijo. Cuando mencioné que quería dejar algo para caridad, Esperanza había fruncido el ceño. Mercedes, Raúl va a necesitar todo eso, los tiempos están difíciles. Sería egoísta dar dinero a extraños cuando tu propio hijo podría necesitarlo. Egoísta, dar a caridad era egoísta, pero abandonar a tu madre en un hogar de ancianos no. La quinta semana, la señora Jiménez me trajo un periódico. Pensé que querrías ver esto, dijo señalando la sección de bienes raíces. Ahí estaba mi casa. Mi casa, la casa donde había criado a Raúl, donde había llorado por mi esposo, donde había construido todos mis recuerdos importantes. Estaba en venta. El precio era de 450,000 pesos. Esperanza había puesto mi casa en venta sin decirme. El shock de ver mi casa en venta me dejó paralizada durante horas. La señora Jiménez se sentó a mi lado. ¿Quieres que llame a mi sobrino? Es abogado, podría venir a hablar contigo. Sentí incapaz de hablar. 2 días después, un hombre joven y serio llamado Eduardo Jiménez llegó al hogar. Se sentó frente a mí en la pequeña sala de visitas con un maletín de cuero y una expresión que me hizo temer lo peor. Señora Vázquez, mi tía me contó su situación. Antes de que hablemos de la casa, necesito revisar algunos documentos legales con usted. ¿Alguna vez firmó un poder legal a favor de su hijo o su nuera? Poder legal, me quedé confundida. No estoy segura. Esperanza me hizo firmar tantos papeles a lo largo de los años. Siempre decía que era para simplificar las cosas o para estar preparados en caso de emergencia. Eduardo frunció el ceño. ¿Recuerda haber firmado algo en el hospital antes o después de su cirugía? De repente la memoria me golpeó como un rayo. Esperanza había aparecido en mi habitación del hospital la noche antes de la cirugía con un montón de papeles. Solo cosas rutinarias, había dicho. Formularios del seguro, autorizaciones médicas. No te preocupes por leer todo, Mercedes, estás muy débil. Creo que sí, susurré. La noche antes de mi cirugía, pero Esperanza dijo que eran solo papeles del hospital. Eduardo asintió gravemente. Necesito investigar esto oficialmente. Mientras tanto, quiero que me dé toda la información que pueda sobre sus cuentas bancarias, propiedades, inversiones, todo. Durante la siguiente hora le di a Eduardo todos los detalles que pude recordar. Mi cuenta de ahorros en el Banco Nacional, que tenía aproximadamente 85,000 pesos. Mi cuenta de cheques con unos 12,000. La casa que estaba completamente pagada. Una pequeña cuenta de inversiones con unos 30,000. Mi póliza de seguro de vida por 200,000 pesos. 3 días después, Eduardo regresó. Su expresión era aún más seria que antes. Señora Vázquez, las noticias no son buenas. Su nuera efectivamente falsificó su firma en múltiples documentos. Mi estómago se hundió, su casa ya no está legalmente a su nombre.
Fue transferida a Raúl Vázquez hace 3 semanas mientras usted estaba aquí en el hogar. Eduardo me mostró los documentos. La firma es una imitación bastante buena de la suya, pero no es auténtica. Hay más, continuó Eduardo. Sus cuentas bancarias también han sido accedidas. La cuenta de ahorros de 85,000 pesos fue vaciada hace 2 semanas. El dinero fue transferido a una cuenta conjunta de Raúl y Esperanza. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Todo, también liquidaron su cuenta de inversiones. Los 30,000 pesos fueron transferidos a la misma cuenta conjunta. Eduardo me mostró más papeles y hay algo más inquietante. Su póliza de seguro de vida fue modificada. Raúl ahora es el único beneficiario y también se agregó una cláusula que permite cobrar el seguro en caso de que usted sea declarada mentalmente incapacitada. Mentalmente incapacitada, mi voz salió como un chillido. Es una táctica común en casos de abuso financiero de adultos mayores. Primero aíslan a la víctima, luego toman control de sus finanzas y finalmente buscan formas de hacer que la situación sea permanente. Me quedé en silencio, procesando la magnitud de la traición. No solo me habían robado mi dinero y mi casa, habían creado un plan para asegurar que nunca pudiera recuperar nada. Eduardo, dije finalmente, ¿cuánto tiempo llevan planeando esto? Él revisó sus notas. Basándome en los documentos que he podido obtener, diría que al menos 2 años, tal vez más. 2 años, mientras yo pensaba que Esperanza finalmente me había aceptado como parte de la familia, ella había estado planeando robarme todo lo que tenía. ¿Hay algo que pueda hacer? Eduardo se inclinó hacia adelante. Sí, pero va a ser complicado. Necesitamos probar que usted nunca firmó estos documentos voluntariamente. También necesitamos demostrar que Esperanza la manipuló y la aisló deliberadamente. Pensé inmediatamente en Rosa García, mi antigua vecina, en mis otras amigas que habían perdido contacto conmigo, en los empleados del banco que me conocían desde hacía años. Creo que sí. Bien, también necesito que recuerde todo lo que pueda sobre las circunstancias en las que firmó documentos. Cada detalle cuenta. Esa noche, sola en mi habitación, comencé a hacer una lista mental de todas las veces que Esperanza me había hecho firmar papeles. Había sido muy inteligente al respecto. Nunca me había presionado abiertamente, siempre había usado frases como «solo para estar seguros» o «es lo que haría cualquier familia responsable». Al día siguiente, Eduardo trajo más noticias devastadoras. Hablé con el administrador del hogar. Los pagos por su estadía aquí se están haciendo desde su antigua cuenta de ahorros. Técnicamente usted está pagando por su propia prisión con dinero que le robaron. La ironía era tan cruel que casi me reí. Esperanza no solo me había robado, sino que estaba usando mi propio dinero para mantenerme encerrada. Hay una cosa más que necesita saber, dijo Eduardo cuidadosamente. Hice algunas investigaciones sobre el historial crediticio de su hijo y su nuera. Tienen deudas significativas. Tarjetas de crédito, préstamos para el auto, una segunda hipoteca en su casa actual. Están en problemas financieros serios. De repente todo tuvo sentido. No me habían robado por codicia pura. Me habían robado por desesperación. Esperanza había visto en mí la solución a sus problemas financieros y había pasado años ejecutando un plan para tomar todo lo que yo tenía. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté. Eduardo cerró su carpeta. Podemos presentar cargos criminales por falsificación, abuso de adulto mayor y fraude. También podemos demandar civilmente para recuperar sus propiedades y dinero. La decisión fue fácil. Durante toda mi vida había evitado los conflictos. Había sido la esposa obediente, la madre complaciente, la suegra que nunca causaba problemas. Pero esos días habían terminado. Hagámoslo, dije. Quiero recuperar todo lo que me robaron. Pero Eduardo sonrió de una manera que me hizo pensar que había algo más. Señora Vázquez, antes de proceder hay algo que debo preguntarle. ¿Está usted completamente segura de que me ha contado todo sobre sus finanzas? La pregunta me confundió. ¿A qué se refiere? Es que encontré algunos registros interesantes durante mi investigación. Indica que usted podría tener otros activos que Esperanza desconoce. La pregunta de Eduardo me dejó helada. Durante un momento largo nos miramos fijamente, luego algo dentro de mí se quebró. No de tristeza esta vez, sino de algo más poderoso. Una sonrisa lenta se extendió por mi rostro, la primera sonrisa real que había tenido en semanas. Hay cosas que Esperanza nunca supo, dije calmadamente. Cosas que deliberadamente mantuve en secreto porque en el fondo nunca confié completamente en ella. Eduardo se inclinó hacia adelante, claramente intrigado. Mi hermana Carmen murió hace 3 años en Guadalajara. No había visto a Carmen en 15 años debido a una pelea familiar tonta, pero manteníamos contacto por cartas. Me detuve recordando.
Carmen nunca se casó, nunca tuvo hijos, cuando murió me dejó todo. ¿Qué tipo de activos? Una casa en Guadalajara que vale aproximadamente 200,000 pesos, una cuenta bancaria en México con unos 50,000, y algo que Carmen había estado coleccionando durante años, joyas antiguas y arte mexicano. Eduardo escribía furiosamente. Esperanza sabe algo de esto. Nada, cuando llegaron los papeles del abogado mexicano, me aseguré de recibirlos en la oficina de correos, no en mi casa. Raúl sabía que Carmen había muerto, pero nunca le mencioné la herencia. Me reí amargamente. Esperanza siempre decía que mi familia mexicana eran parientes pobres. Nunca se molestó en preguntar sobre Carmen. Y hay más, mucho más. Tengo una cuenta de ahorros que abrí hace 20 años en un banco diferente, el Banco Comunitario Central. Esperanza nunca supo de esa cuenta porque la abrí antes de que Raúl se casara. Ahí tengo unos 120,000 pesos. Eduardo dejó de escribir y me miró fijamente. Cada mes, durante 20 años, deposité una parte de mi pensión de viuda en esa cuenta. Era mi dinero por si acaso. Mi esposo siempre me decía que una mujer necesita tener dinero propio, dinero que nadie más conoce. Las palabras de mi difunto esposo resonaron en mi memoria. Él tenía razón. Hay documentos de todo esto en una caja de seguridad en el Banco Comunitario Central. También tengo ahí las joyas que me dejó mi madre, incluyendo un anillo de diamantes que vale al menos. Eduardo se quedó en silencio por un momento, calculando. Señora Vázquez, estamos hablando de activos por aproximadamente 400,000 pesos que Esperanza y Raúl desconocen completamente. Tal vez más. ¿Por qué nunca le dijo nada a Raúl sobre esto? La pregunta me hizo reflexionar. Al principio era solo precaución. Quería asegurarme de que Raúl me amara por quien era, no por lo que tenía. Después de que se casó con Esperanza, comencé a notar pequeñas cosas. La forma en que ella siempre preguntaba sobre dinero, cómo calculaba mentalmente el valor de mis pertenencias. Algo me decía que debía mantener secretos algunos activos. Su instinto la salvó. Mi instinto y mi esposo muerto. Él solía decir que si una persona solo muestra interés en tu dinero, eventualmente encontrará una forma de tomarlo todo. Eduardo cerró su libreta. Señora Vázquez, esto cambia todo. No solo podemos recuperar lo que le robaron, sino que tenemos los recursos para llevar este caso hasta las últimas consecuencias. Durante los siguientes días, Eduardo trabajó con una eficiencia que me impresionó. Primero aseguró todos mis activos secretos, transfiriendo la cuenta mexicana a un banco local y consolidando todo bajo nuevas medidas de seguridad. También contraté a un investigador privado, me dijo durante su tercera visita. Necesitamos documentar completamente el patrón de abuso y manipulación de Esperanza. El investigador, un hombre callado llamado Alejandro Morales, comenzó a entrevistar a personas que habían conocido a Esperanza y Raúl durante los últimos años. Las historias que descubrió fueron reveladoras. Rosa García confirmó que Esperanza había interceptado sistemáticamente mis llamadas telefónicas. Cada vez que llamaba, Esperanza me decía que Mercedes estaba teniendo un mal día o que se había vuelto muy paranoica con los extraños. El gerente de mi banco anterior recordaba claramente mis visitas con Esperanza. La señora Vázquez siempre había manejado sus asuntos financieros independientemente durante años. Luego, de repente, su nuera comenzó a venir con ella a todas las citas. Decía que la señora Vázquez estaba confundiéndose con los números, pero la evidencia más damning vino de una fuente inesperada. La empleada doméstica que había trabajado para Raúl y Esperanza durante 2 años había mantenido un registro detallado de conversaciones que había escuchado accidentalmente. La señora Esperanza siempre hablaba por teléfono sobre la situación de la vieja, testificó la empleada. Decía cosas como una vez que tengamos todo transferido o cuando finalmente esté fuera del camino. También escuché cuando planearon el viaje al Caribe. La señora Esperanza dijo que era el momento perfecto porque la señora Mercedes estaría seguramente instalada en el hogar y fuera de sus cabellos. Eduardo también descubrió algo que me heló la sangre. Esperanza había estado investigando cómo declarar a alguien mentalmente incompetente. Había consultado con 3 abogados diferentes sobre el proceso legal para obtener tutela completa sobre un adulto mayor. Está claro que este era solo el primer paso, me explicó Eduardo. Una vez que tuvieran control de sus finanzas conocidas, habrían procedido a declararla incompetente. Eso les habría dado control total sobre su vida. La realización me golpeó como un martillo. Esperanza no solo había planeado robarme, había planeado borrar mi autonomía completamente. Yo habría pasado el resto de mi vida como una prisionera legal, sin derechos, sin voz, completamente a merced de personas que me veían como una carga molesta. ¿Qué hacemos ahora?
pregunté. Eduardo sonrió y era una sonrisa que daba miedo. Ahora, señora Vázquez, atacamos, pero lo hacemos inteligentemente. El plan que Eduardo diseñó era elegante en su simplicidad. Primero, presentaría cargos criminales contra Esperanza por falsificación, abuso de adulto mayor y fraude. Simultáneamente, presentaría una demanda civil para recuperar todos los activos robados. Pero aquí está la parte hermosa, me explicó. Debido a que usted tiene recursos sustanciales que ellos desconocen, podemos permitirnos los mejores abogados. Mientras tanto, Raúl y Esperanza están quebrados y enfrentando cargos criminales. No podrán permitirse una defensa adecuada. También había contratado a un especialista en recuperación de activos. Una vez que presentemos los cargos, podemos congelar todas sus cuentas bancarias y poner un gravamen sobre su casa para asegurar que no puedan esconder o gastar más de su dinero robado. Y el viaje al Caribe. Eduardo consultó su calendario. Regresan en 3 días. Los cargos se presentarán mañana. Cuando aterricen en el aeropuerto, van a recibir una sorpresa muy desagradable. Esa noche, por primera vez desde que llegué al hogar, dormí profundamente. No era solo alivio lo que sentía. Era algo más poderoso, anticipación. Durante años había sido la víctima silenciosa, la madre que nunca se quejaba, la suegra que nunca causaba problemas, la mujer que siempre ponía las necesidades de otros antes que las suyas. Pero esa mujer había muerto en la mesa de operaciones. La mujer que había despertado era diferente, más fuerte, más inteligente y definitivamente más peligrosa. Esperanza había cometido un error fatal. Había subestimado completamente a su víctima. Había asumido que yo era una vieja indefensa, sin recursos ni opciones. Estaba a punto de descubrir qué tan equivocada estaba. Al día siguiente, Eduardo llegó temprano con una sonrisa triunfante. Los papeles han sido presentados. Los cargos criminales están en el sistema. La demanda civil se presentó esta mañana y hay una orden de congelación de activos esperándolos. El día que Esperanza y Raúl regresaron del Caribe fue el día más satisfactorio de mi vida. Yo no estaba ahí para verlo personalmente, pero Eduardo me mantuvo informada hora por hora de lo que estaba sucediendo. A las 2 de la tarde, su vuelo aterrizó en el aeropuerto. A las 2:30, 2 oficiales los estaban esperando en la puerta de llegadas con órdenes de arresto. A las 3, Esperanza estaba siendo procesada por falsificación, abuso de adulto mayor y fraude. Raúl, como cómplice, enfrentaba cargos similares. Mientras tanto, yo estaba en mi nueva habitación en Jardines del Crepúsculo, una residencia de lujo para adultos mayores que había elegido cuidadosamente. No era un hogar de ancianos. Era más como un hotel de 5 estrellas con servicios médicos disponibles. Mi suite tenía vista al jardín, una cocina pequeña y, lo más importante, una cerradura que solo yo controlaba. Los abogados de Esperanza intentaron argumentar que los cargos eran una venganza maliciosa de una mujer mentalmente inestable, me informó Eduardo esa tarde. Pero cuando presentamos toda la evidencia que habíamos recopilado, incluyendo las grabaciones de la empleada doméstica y los testimonios de sus víctimas anteriores, el juez negó la fianza. Víctimas anteriores. Eduardo asintió con satisfacción. El investigador privado descubrió que Esperanza había hecho esto antes. Hace 8 años, en otra ciudad, convenció a un viudo de 70 años de que le transfiriera sus bienes. Cuando la familia del hombre se dio cuenta, Esperanza ya había desaparecido con el dinero. Por eso se mudó aquí. La imagen se volvió más clara. Esperanza no era solo una nuera codiciosa. Era una depredadora profesional que se especializaba en manipular adultos mayores vulnerables. Raúl alega que no sabía nada sobre el historial de Esperanza, continuó Eduardo. Dice que pensaba que todo era legítimo. ¿Y tú le crees? Eduardo se encogió de hombros. Importa poco lo que yo crea. Firmó como testigo en documentos falsificados. En el mejor de los casos fue negligentemente estúpido. En el peor fue un cómplice completo. A las 5 de la tarde recibí la primera llamada de Raúl. Su voz sonaba desesperada, quebrada. Mamá, por favor, tienes que ayudarme. Hay un malentendido terrible. Esperanza dice que tú estás diciendo mentiras sobre nosotros. La audacia de la declaración casi me hizo reír. Mentiras, Raúl, como la mentira de que yo decidí ir al hogar de ancianos por mi cuenta. Silencio. Luego, mamá, sé que cometimos errores, pero puedes arreglar esto. Solo tienes que retirar los cargos. ¿Por qué haría eso? Porque soy tu hijo, porque me amas. Porque la familia se perdona mutuamente. La manipulación emocional era tan obvia que me dolía. Raúl, cuando te necesitaba después de mi cirugía, ¿dónde estaba esa lealtad familiar? Cuando Esperanza me decía que era una carga, ¿dónde estaba ese amor? Esperanza dice que estás confundida, que la medicación te está afectando el juicio.
Raúl, mi voz se volvió fría como el hielo. Esperanza es una criminal, ha robado a adultos mayores antes, ¿sabías eso? Otro silencio largo, no, no, eso no puede ser verdad. Es verdad, y tú la ayudaste a robarme a mí. Mamá, por favor, si me ayudas ahora, podemos arreglar las cosas. Podemos ser una familia otra vez. No, Raúl, ya no podemos. Colgué el teléfono. 5 minutos después sonó otra vez. Esta vez era Esperanza. Mercedes, escúchame muy cuidadosamente. Su voz había perdido toda pretensión de dulzura. Era puro veneno. Si no retiras estos cargos ridículos, voy a destruir a Raúl. ¿Es eso lo que quieres? Destruir a tu propio hijo. Esperanza, tú ya destruiste a Raúl. Yo solo estoy limpiando el desastre. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Tengo conexiones, tengo formas de hacer que tu vida sea miserable. Más miserable que abandonarme en un hogar de ancianos después de robar mi casa y mi dinero, me reí. Esperanza, ya jugaste tu peor carta, no te queda nada. Soy la esposa de tu hijo, soy parte de tu familia. No, dije calmadamente. Eres una criminal que manipuló a mi hijo y ahora vas a pagar las consecuencias. La línea se cortó. 6 meses después del arresto de Esperanza, mi vida había cambiado completamente. Estaba sentada en la terraza de mi nuevo hogar, una casa modesta pero elegante que había comprado en un barrio tranquilo, tomando café y leyendo el periódico matutino. Era una mañana perfecta de primavera y por primera vez en años me sentía completamente en paz. La casa no era tan grande como la que Esperanza me había robado, pero era mía. Cada mueble, cada cuadro, cada planta había sido elegida por mí. No había nadie dictándome cómo debía vivir, qué debía comprar o con quién debía hablar. Eduardo había hecho un trabajo excepcional. Habíamos recuperado todo, mi casa original que fue vendida para pagar la restitución, todo el dinero de mis cuentas bancarias, más intereses y daños. Esperanza había sido sentenciada a 4 años en prisión estatal después de que se descubrieron 2 víctimas adicionales de estafas anteriores. Raúl había evitado la prisión, pero apenas. Había aceptado un acuerdo de culpabilidad que incluía 2 años de libertad condicional, 400 horas de servicio comunitario y la obligación de pagar su parte de la restitución. También había perdido su casa en el proceso de divorcio y había tenido que declararse en bancarrota. No había hablado con él en 3 meses. El timbre de la puerta interrumpió mis pensamientos. A través de la ventana vi a un hombre que no reconocí de inmediato. Era delgado, con barba descuidada y ropa arrugada. Cuando abrí la puerta, me di cuenta de que era Raúl. Se veía terrible. Hola mamá, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Raúl, mi tono era neutral, puedo pasar. Lo consideré por un momento. ¿Para qué? Para hablar, para disculparme, para tratar de arreglar las cosas entre nosotros. Arreglar las cosas, repetí sus palabras cuidadosamente. Raúl, tu esposa me robó todo lo que tenía y me abandonó en un hogar de ancianos. Tú la ayudaste. ¿Qué exactamente crees que se puede arreglar? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, yo no sabía, te juro que no sabía sobre las otras víctimas, sobre su pasado. Pensé que realmente estaba tratando de ayudarte. Ayudarme robándome mi casa. Ella me dijo que estabas enferma, que te estabas volviendo paranoica, que era peligroso dejarte manejar tus propias finanzas. Las palabras salían atropelladamente. Dijo que el hogar de ancianos era temporal, solo hasta que te sintieras mejor. Lo miré durante un largo momento. Raúl, incluso si creías eso, ¿por qué nunca me preguntaste directamente? ¿Por qué nunca cuestionaste? ¿Por qué de repente no podía hablar con mis amigas? Él bajó la cabeza, porque era más fácil creerle a ella, porque no quería lidiar con problemas complicados, porque era egoísta. Al menos era honesto, sí eras egoísta. ¿Hay alguna forma de que puedas perdonarme? ¿Alguna forma de que podamos reconstruir nuestra relación? La pregunta que había estado esperando. Raúl, siéntate en el porche, vamos a tener una conversación. Nos sentamos en las sillas de mimbre que había comprado la semana anterior. Raúl se veía nervioso, esperanzado. Yo me sentía extrañamente calmada. Durante toda tu vida, comencé, te di todo lo que pude, trabajé 2 empleos para pagarte la universidad, te ayudé con el enganche de tu casa. Nunca te pedí nada a cambio porque pensé que eso era lo que hacían las madres. Pero cuando realmente te necesité, cuando estaba vulnerable y asustada después de una cirugía que pudo haberme matado, me abandonaste. Mamá, no he terminado, mi voz era firme pero no cruel. No solo me abandonaste, permitiste que tu esposa me robara, me mintiera, me aislara de mis amigos y me tratara como si fuera un estorbo. Y cuando finalmente descubrí la verdad y busqué justicia, tu primera reacción fue pedirme que protegiera a la mujer que me había destruido. Raúl estaba llorando ahora, pero yo continué. Así que para responder tu pregunta, no creo que podamos reconstruir la relación que teníamos antes.
Esa relación estaba basada en que yo daba y tú tomabas. Estaba basada en que yo siempre perdonaba y tú nunca tenías que enfrentar consecuencias reales. Entonces, eso es todo, ya no somos familia. Raúl sigue siendo mi hijo, siempre lo serás. Pero ya no soy la madre que era antes. Ya no soy la mujer que sacrifica su propia felicidad para evitar que otros se sientan incómodos. Me levanté y fui adentro por un momento. Regresé con un sobre. Este es un cheque por 5,000 pesos, le dije. Sé que estás pasando por dificultades financieras. Considera esto mi última contribución a tu bienestar como madre. Raúl miró el sobre con sorpresa. Mamá, yo no puedo. Sí puedes, pero hay condiciones. Saqué una hoja de papel de mi bolsillo. Estas son mis condiciones para cualquier relación futura que podamos tener. Leyó las condiciones en voz alta, su voz quebrándose. Número 1, no más mentiras. Si me preguntas algo, espero la verdad completa. Número 2, no más manipulación emocional. No usarás nuestra relación familiar para conseguir cosas de mí. Número 3, respeto por mis decisiones. No cuestionarás cómo elijo vivir mi vida o gastar mi dinero. Número 4, responsabilidad personal. No esperarás que rescate las consecuencias de tus malas decisiones. Número 5, contacto limitado. Puedes llamarme una vez al mes. Puedes visitarme si haces cita previa. Cuando terminó de leer, me miró con una expresión que no pude descifrar. Y si acepto estas condiciones, entonces podremos intentar construir una nueva relación. Una relación de adultos basada en respeto mutuo, no en obligaciones familiares. Y si no las acepto, entonces esta es la última vez que nos vemos. Raúl se quedó callado durante varios minutos, mirando el papel. Finalmente lo dobló cuidadosamente y se lo guardó en el bolsillo. Acepto, dijo, no me gusta, pero acepto. No se trata de que te guste, Raúl. Se trata de que entiendas que las relaciones requieren trabajo de ambas partes. Se levantó para irse, luego se detuvo. Mamá, ¿alguna vez vas a perdonarme realmente? La pregunta me sorprendió por su simplicidad. Raúl, ya te perdoné, pero perdonar no significa olvidar y no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Significa que ya no cargo con rabia hacia ti. Significa que te deseo bien, pero también significa que ya no voy a permitir que lastimes mi vida. Después de que se fue, me quedé sentada en el porche durante una hora, procesando la conversación. No me sentía triste ni aliviada, me sentía libre. Esa tarde mi amiga Rosa García vino a visitarme. Habíamos restablecido nuestra amistad y ahora nos veíamos regularmente. ¿Cómo te sientes después de ver a Raúl?, me preguntó mientras tomábamos té en la cocina. Extrañamente bien, admití. Por primera vez siento que tengo control de la situación. ¿Crees que cumplirá con tus condiciones? Honestamente, no lo sé. Y esa es la parte hermosa, ya no me importa tanto. Si lo hace, tendremos una oportunidad de construir algo nuevo. Si no lo hace, mi vida seguirá siendo maravillosa sin él. Rosa sonrió. Me encanta esta nueva versión de ti, Mercedes, es más fuerte. No es que sea más fuerte, reflexioné, es que finalmente entiendo mi propio valor. Entiendo que merezco respeto, que merezco ser tratada con dignidad y que no tengo que aceptar menos solo porque alguien comparte mi sangre. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi propia cama, en mi propia casa, con mi propia vida finalmente bajo mi control, me di cuenta de algo importante. Esperanza había intentado destruirme, pero en realidad me había liberado. Al robarme todo lo que pensaba que tenía, me había forzado a descubrir lo que realmente tenía. Fortaleza, inteligencia, recursos y la capacidad de construir una vida nueva desde cero. Raúl había intentado mantenerme en el papel de madre sacrificada, pero al traicionarme tan completamente me había liberado de esa obligación. A los 67 años, finalmente había aprendido la lección más importante de mi vida, que merecía ser feliz, que merecía respeto y que tenía el poder de crear la vida que quería. Y por primera vez en décadas, esa vida era completamente mía.